Hola, en el video anterior vimos cómo resolver problemas en los cuales no era necesario considerar el marco de referencia. En este video vamos a ver cómo resolver situaciones problemáticas teniendo en cuenta dicho marco. Como sistema de referencia utilizaremos al eje X. Sirve para marcar las posiciones en las que está el objeto, ¿sí? Veamos un ejemplo. Tenemos el objeto, en este caso una camioneta, ¿sí? El tiempo inicial es el horario, es el tiempo, ¿sí?, en el cual comenzamos a considerar su movimiento y lo escribimos como t sub i, ¿sí?, es decir, la letra t y en chiquitito la letra i, o t sub 0, es decir, la letra t y en lugar de esta i poner un 0. Bien, entonces en el tiempo inicial, ¿sí?, en el t sub i, se encontrará esta camioneta en la posición inicial, ¿sí? Es lógico pensar esto. A ver, es la posición desde la cual comenzamos, ¿sí?, a considerar el movimiento. ¿Está bien? Entonces, esta posición inicial la escribimos, como lo vemos acá, como x sub i o como x sub 0, ¿sí? En lugar de la i podemos poner un 0. Supongamos ahora que la camioneta se desplaza en línea recta, de forma horizontal, hacia la derecha, con velocidad constante, ¿sí? Entonces, transcurrido un determinado tiempo, que podemos llamarlo tiempo final, ¿sí?, lo voy a escribir como t sub f, como lo ven acá, la camioneta se encontrará en la posición final, ¿sí?, la cual escribimos como x sub f, como lo ven acá, ¿sí? Entonces, la ecuación de posición la escribimos como xf, ¿sí?, su posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿sí? Primero les voy a dejar acá anotado por las dudas esto, por si se olvidan, ¿sí? Entonces, la fórmula, la ecuación para la velocidad, tenemos velocidad es igual a el cociente entre la diferencia entre la posición final y la posición inicial y la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Pero si prestamos atención a esta fórmula, en realidad ya la conocemos y la trabajamos en el video anterior, ¿sí? Porque fíjense que acá arriba tenemos la diferencia, ¿sí?, entre las posiciones, la final y la inicial, no es otra cosa que la distancia recorrida, ¿bien? Y debajo tenemos la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, que no es otra cosa que el tiempo empleado, ¿sí?, el tiempo que transcurrió durante dicho desplazamiento, ¿sí? Entonces esto es igual, digamos, la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo, que es como lo vimos en el otro video, ¿sí? Y es de esta ecuación, en realidad, que obtenemos esta otra, ¿sí? Despejando de esta ecuación la posición final, llegamos a esto, ¿sí? En sí, las dos fórmulas son iguales, simplemente que en la primera tenemos despejada la posición final para situaciones problemáticas en las cuales querramos hallar la posición final, ¿sí? Y en esta tenemos despejada la velocidad, ¿bien? En realidad, no es solo para posiciones finales, ¿sí? Puedo tomar un tiempo cualquiera acá intermedio, ¿sí?, el que quiera. Entonces, mientras yo coloque el valor de ese tiempo acá, ¿sí?, entonces voy a poder obtener la posición en la que se encuentra, ¿bien? Entonces, ahora lo que nos falta es la aceleración, que ya dijimos que para un MRU, como es, siempre es 0, ¿sí? No hay aceleración. Entonces, en sí solamente escribimos esto, ¿bien? Entonces, estas tres son las ecuaciones del MRU. Y es con las que vamos a trabajar. Vamos ahora a darle unos valores, ¿sí?, para ver unos ejemplos. Como podemos ver, la posición inicial es 5 kilómetros, tiempo inicial 9 horas, posición final 200 kilómetros, tiempo final 12 horas. La incógnita es la velocidad, ¿sí? Es el valor que desconocemos y debemos hallar. Entonces vamos a usar esta fórmula en la cual tenemos ya despejada la velocidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que se nos pide acá, ¿sí? Posición final 200 kilómetros, posición inicial 5, tiempo final 12 horas, tiempo inicial 9 horas. Tenemos que hacer las cuentas, 200 menos 5, 195, 12 menos 9, 3, ¿sí? Ahora hacemos la división, 195 kilómetros dividido 3 horas son 65 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces esta es
es la velocidad. Ya terminamos acá. Bien, cuidado con las unidades, ¿sí? Que le colocamos al final. Fíjense que si estamos averiguando la velocidad, no podemos obtenerla en kilómetros solamente, ¿sí? O en horas, ¿sí? Nos tiene que dar en kilómetros por hora, como lo obtuvimos acá. Entonces, por las dudas, siempre revisen qué es lo que se les pide en el problema y si obtuvieron entonces la respuesta con las unidades correctas, ¿sí? Unidades de medida correctas. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este caso conocemos la velocidad, ¿sí? Pero lo que no conocemos es la posición final, ¿sí? Entonces sabemos que va a partir del kilómetro 30, va a partir a las 15 horas, va a ir con una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Pero queremos saber entonces a las 21 horas en qué posición se va a encontrar teniendo en cuenta todos estos datos, ¿sí? Entonces, la fórmula que vamos a usar es la primera, en la cual ya tenemos despejada la posición final, ¿bien? Reemplacemos los datos entonces. La posición inicial es 30, bien, la velocidad es 80 kilómetros por hora, ¿sí? El tiempo final, 21 horas, y el tiempo inicial, 15 horas, ¿sí? Ahora vamos a hacer las cuentas. Recuerden que para hacer esto debemos separar en términos, ¿sí? Acá tengo el primer término, solo 30 kilómetros, y en el segundo término tengo todo esto, ¿sí? Entonces, dentro de este segundo término, lo que voy a hacer es resolver primero el paréntesis, siempre tiene prioridad. Entonces hacemos la resta, 21 menos 15, nos quedan 6 horas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el producto, 80 kilómetros por hora por 6 horas, ¿sí? Y entonces acá, como tengo estas horas que están multiplicando y estas horas que están dividiendo, las cancelo, ¿bien? Entonces voy a hacer el producto entre 86, que nos va a quedar 480, nos va a quedar 480 kilómetros, ¿bien? Entonces ahora que tenemos la misma unidad de medida, kilómetro y kilómetro, podemos hacer la suma, ¿sí? Entonces la posición final en la que se va a encontrar es 510 kilómetros, ¿sí? Es esa entonces la respuesta. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Si les gustó el video, por favor pónganle me gusta y suscríbanse al canal. Muchas gracias.